Esa no es la voz de Dios, pero aquí habrá grandes revelaciones. Si eres de las personas que quiere realmente marcar la diferencia, entonces es posible que sepas que hay que poner atención, foco a lo realmente importante aquí ahora. Ese es el momento para suscribirte al canal, dejar un comentario y darle like. Puedes compartir la transmisión. Esta noche estamos en la cafetería Gato Gordo, en la calle 63 por 68, en el centro histórico de la ciudad de Mérida, con Wendy Nicolás, quien es una empresaria, emprendedora que viene desde la Ciudad de México hace algunos años que está abierto este café, que tiene bastante alma. Y vamos a preguntarle un poco acerca de su historia, dado que hoy en este tiempo es importante emprender y tener sobre todo el coraje para hacerlo. Su historia es muy interesante porque implica una especie de salto a lo desconocido. Desde la Ciudad de México se ha atrevido a abrir un negocio en una tierra que tal vez en algún punto era desconocida, pero ahora pues ya aquí ya es bastante conocida en el barrio de Santiago. Así que quédate con nosotros, suscríbete al canal y aquí aprenderás bastante y quédate con nosotros con atención. Así que Wendy, cuéntanos, ¿cómo has notado desde que hace años que estás aquí esta tendencia de tantas cafeterías que se están abriendo, tantos negocios, tantos restaurantes y sobre todo poniéndole mucha atención y que, digo, no es que esté mal, a esta parte de lo estético, lo bonito, para que se vea bien en la cámara, en la red social, pero que hay veces que se siente un poco vacío de alma? Y no sé si lo has observado, ¿qué te parece? Hola Gus, bueno pues me da mucho gusto estar en tu canal después de mucho tiempo que lo habíamos platicado. Sí, fíjate que efectivamente dentro de siempre mi estudio de mercado, entro a cafeterías que como dices de repente están demasiado decoradas muy bonito, pero creo que sí falta alma. Imagino que dentro de esa situación es por el motivo, imagino que es porque falta el dueño, falta como un poquito más de atención hacia la atención al cliente, porque creo que cuando el dueño no está, es justamente el alma que hace falta, ¿no? A veces como dueños de un negocio o emprendedores, pensamos que es solo poner el negocio, gente a trabajar atrás de tu proyecto y te ausentas. Entonces, siempre he creído que un negocio no es únicamente algo de donde vas a generar dinero, sino también tiene que ser algo que te apasione. Y cuando algo te apasiona, es justamente esa alma que tiene tu negocio, porque tú no solo lo ves como un generador de dinero, sino también lo ves como una parte de algo que llena tu alma. Sí, ¿Crees que es o a así? lo mejor tienen que tener una especie de concepto, sustancia, ¿no? Que a veces que carece, ¿no? Otro empresario en otro canal me decía que precisamente a veces mucha gente con abre cafeterías, abre restaurantes, pues le invierte demasiado dinero a la decoración, etcétera, y hay veces que pues la parte de sustanciosa que es como el concepto, la idea, el servicio, como que a veces falta, ¿cierto? Sí, totalmente. Por ejemplo, muchas veces quien tiene económicamente la infraestructura para colocar un negocio muy producido, contrata personas que te van a crear un menú, que te van a hacer la decoración, eh, y eso también, pues como que el que tú no te involucres tanto en cada una de las piezas que van a armar tu negocio, pues hace como que se pierda, ¿no? Como esa alma que dices, porque pues siento que todo es como muy mecánico, o sea, está el negocio bien padre y todo, pero ya. No hay esta sensación de Sí, yo creo que llegar a cuando casa o algún tipo, por decirlo de alguna manera, ¿no? totalmente. Sí, te voy a decir algo, güey. Por ejemplo, Gato Gordo Café, cada mueble está pensado justamente con la intención de que tú te sientas cómodo. En el caso de Gato Gordo Café, todos los muebles fueron pensados como si tú llegaras a tomarte un café en la sala de tu casa. Y cuando tú estás en la sala de tu casa, justamente te lo tomas con mucha tranquilidad, te relajas y disfrutas realmente lo que estás haciendo, tomándote un café, comiéndote un postre, incluso cenando, ¿no? Desayunando. Cierto, ¿no? Que estás en tu sala y no llevas esa urgencia de comer y, e irte como cuando estás en el comedor. No llevas prisa. Exacto, entonces ese tipo de detalles
que le tomas cuando tú estás haciendo un proyecto son los que van a reflejarse también con tus clientes. O sea, tus clientes deben de sentir esa intención que tú le pusiste a la decoración. Y era lo que te decía, si muchos personas que ponen un negocio como cafetería ya tienen alguien que les va a hacer las cosas, pues cuando vas a montar un negocio tienes que saber los colores que vas a utilizar, los muebles que vas a utilizar, con la intención que tú quieres tu negocio. Si la gente quieres que coma y se vaya o quieres que se relaje, quieres que conecte con el lugar. Creo que todo va de la mano. Entonces, a veces cuando alguien no conecta con tu idea de negocio en total y lo que te decía, alguien quiere solamente generar dinero, no presta atención a esos pequeños detalles, ¿no? Y estos detalles es lo que hace como que se vuelva parte de la comunidad, ¿no? Del barrio. Totalmente, sí. Exactamente, como cuando empiezas sí, es una cafetería que te crea esa confianza de, de estar adentro de ella, ¿no? No te sientes como las cafeterías tan producidas donde literal entras y dices, ay, ¿qué hago? ¿Me quedo o me voy? ¿O lo pido para llevar? ¿Qué pedo, no? O será que sí me siento cómodo para trabajar aquí? O mejor ya sientes esa urgencia de salirte. Sí, Ujú. hay veces que nada más te están viendo así como que pide y ya, ¿por qué no pides? Ya, vete. Sí, total. Oye, pero ¿por qué no nos cuentas un poco de la prehistoria, ¿no? Cierto. Cómo es que llegas a Mérida? ¿Cómo es que te animaste a abrir aquí? Bueno, tú desde la Ciudad de México. Sí, de allá mero, Ciudad Chilanga. Pues mira, siempre tuve la inquietud de tener un negocio propio, entonces pensando en querer tener como algo muy mío, algo donde yo pudiera trabajar y desempeñarme sin la necesidad de sentirme como que ¿cómo te diré? No me gustan como los negocios donde tienes como cierto límite para ser creativo. A mí me gusta pintar, entonces buscaba un negocio donde yo pudiera también desarrollarme en esa parte de mi pasión, que es pintar. Entonces decidí que iba a buscar un negocio que fuera de la mano con el arte y el café es algo que me encantó mucho cuando empecé a estudiar sobre la cafetería, sobre el café en sí, y me enganché mucho con el café, la idea del café orgánico, el comercio justo, y empecé a tomar cursos para justamente aprender acerca del café, sobre el barismo, sobre repostería, estando en Ciudad de México y teniendo un trabajo como tal fijo. Entonces, pues decido venirme a vivir a Mérida en el 2020, pero nunca contaba con que iba a haber una pandemia. Entonces yo llego un 31 de marzo del 2020 a Mérida y pues pensaba, probablemente esta pandemia va a durar muy poquito, pero Uy, no, se nos fue. Entonces no quise detenerme por el hecho de que existiera una pandemia. No sabía, había mucha incertidumbre en lo que pudiera pasar, pero decidí que era mi momento, entonces empecé a avanzar mi proyecto, que yo ya traía todo en escrito. Entonces inicié registrando la marca, inicié buscando un proveedor de café, encontré un buen proveedor de café orgánico en Chiapas y también conseguí uno de Veracruz, entonces empecé vendiendo el grano de café en bolsa a domicilio por redes aquí sociales en Mérida. aquí en Mérida, Mientras la pandemia. mientras estaba la pandemia en su pleno apogeo. Wow. Sí, entonces, pues con un carro que tenía, empecé a recorrer todo Mérida y la primer forma en la que yo empecé a dar a conocer, pues fue por medio de Marketplace. Fue la red social que más utilicé para poder captar clientes. Ujú, así empecé. Pero no sé si puedes comentar cómo es esta actitud, ¿no? Porque yo he notado entrevistando a otras personas, psicólogos, emprendedores, gente pues que se dedica a negocios, que es este sentimiento de que cuando emprendes tienes que hacer una especie de salto de fe o salto al vacío. En tu caso, ¿sí lo sentiste así? Cómo lo percibiste así? Es como, voy a la ciudad de Mérida y pues a ver qué pasa, pues poco a poco. O sea, ese coraje o esa actitud,
¿De dónde surge, de dónde emerge en tu caso específico? ¿Y qué es lo que, por ejemplo, alguien que esté pensando hacerlo, o lo esté así como que dándole vueltas a la cabeza, o lo tenga ahí, a lo mejor tiene un proyecto así como el tuyo, que está ahí guardado, o está así como que dándole vueltas en ChatGPT? ¿Qué le podríamos decir a ese tipo de personas? Pues mira, tienes que ser, creo que bastante firme con lo que tú quieres hacer, porque es un camino que yo creo que muchos han romantizado la palabra emprendedor. Sí. Entonces, es donde muchos se dan como esas caídas donde dices, ¿por qué lo hice, no? La verdad es que yo creo que cuando decides emprender es un camino con muchos retos y con mucha persistencia y sobre todo, si amas tu proyecto, en todas las dificultades les vas a encontrar una forma de poder encontrarle una oportunidad para seguir avanzando, porque muchas veces creemos que si viene una dificultad, ahí no es, o nos damos por vencidos, pero cuando tú estás muy seguro de que tu proyecto puede avanzar, siempre le vas a dar la vuelta a la dificultad y siempre se va a encontrar una forma para poder salir adelante. Sí, es como tener una, bueno, no sé si la palabra sea fe o confianza en uno mismo. Y bueno, a veces Amor, ciertas amor a tu proyecto. amor al proyecto, pasión. Totalmente pasión, amor y mucha perseverancia, creo que es la palabra probablemente pues más acertada. Pues dicen perseverancia, resiliencia, y la verdad es que emprender es complicado. Bueno, yo lo he observado también en mi propia experiencia. Empiezas a hacer un negocio y aparentemente todo va bien y luego la realidad te golpea en la cara. Y no sé, que obviamente cada quien habla desde su punto de vista, su experiencia, pero a mí me da la impresión de que hacerlo en un país como México es todavía más difícil. Y hay Y hacerlo muchas, en Mérida. sí, en Mérida, ¿por qué? Pues fíjate que Mérida, mi experiencia propia, es una ciudad que te reta a conquistarla, porque pues como foráneos es difícil poder llegar a un público como el cliente yucateco, que es muy exigente con lo que compra. Entonces, también son muy arraigados a lo que son su cultura y tú tienes que saber respetar y llegar hasta ese público en Mérida. Entonces, para mí Mérida ha sido un reto, no solo porque es una ciudad con una cultura muy cimentada, sino también porque el clima te juega un factor muy importante, ¿no? Vender café en un lugar con mucho calor Sí. es un reto, ¿sí? Y necesitas vender bebidas frías, ¿cierto? Totalmente, tienes que innovar, no puedes quedarte con, yo solo vendo americano caliente o capuchino, no. Tienes que ver la forma de pasar esa barrera y decir, estoy en un lugar con mucho calor, ¿qué opciones tengo para vender mi producto? Y buscarlas, ¿no? Como bien lo dices, bebidas frías, puedes vender frappés, postres elaborados con café, y hay muchas otras variantes donde puedes involucrar al café. Bueno, regresando un poco al alma del proyecto, bueno, me comentabas que obviamente tienes que tener esa pasión, esa emoción, esa sustancia para conectar con la comunidad, pero ¿qué otros ingredientes importantes un emprendedor tiene que tomar en cuenta en su proyecto? Porque bueno, sí está bien tener alma y pasión, y creo que ese es el empuje, ¿no? Pero también hay ciertos detalles importantes que hay que tomar en cuenta, poner atención. Sí, totalmente. Por ejemplo, tienes que tener muy en cuenta si el concepto que tú tienes de un negocio es únicamente vender o como tal quieres crear un concepto que vaya más allá de solamente vender. Porque si tú quieres solamente ser un vendedor como tal de un producto, no le vas a invertir a un logo, no le vas a invertir a cómo se van a ver tus muebles, no le vas a invertir a, no sé, a crear cosas que conecten tus clientes, porque tú solo quieres vender un producto. Entonces eso te tiene que quedar muy claro. Muchas veces iniciamos un negocio y queremos que todo sea vender y ganar y no, realmente cuando tú tienes una idea de negocio, tienes que saber hacia dónde lo vas a proyectar y dentro de esa proyección que ya tienes, pues tienes que estar
planeando que no vas a ganar probablemente en los primeros 3 años, 3 años. que se trata Wow. de estar reinvirtiendo. Todo va a depender del hasta dónde quieres llevar tu concepto. Te Oye, puede llevar incluso más tiempo. wow, sí, ya me di cuenta. Y ampliando un poco ese punto pues igual para que lo tenga claro el público emprendedor, es 3 años y hay gente que se pone a negocios que abren y que ya quieren ganar así al día siguiente, ¿no? Entonces, pues es un tema de paciencia, ¿cómo lo has visto tú? Es exactamente más que paciencia, creo que es de la idea que tú tienes de lo que quieres hacer. Hay emprendedores que conocí a un chico que empezó un negocio y al mes me dijo, creo que no, voy a cambiar de negocio y está bien, pero creo que fue muy poco tiempo que le dio a su producto. No sé, creo que cuando tú inicias un concepto, primero tienes que estar muy seguro de lo que quieres hacer, tienes que tener una idea muy fija del negocio que quieres empezar y realmente si ese negocio te apasiona, porque la pasión que le pones a un proyecto es lo que te va a ayudar a no darte por vencido totalmente. O sea, por ejemplo, cuando yo inicié vendiendo el café a domicilio, me quedó muy claro que si yo quería poner un local, tenía que generar entrada de dinero para juntar el dinero para el momento después de la pandemia que me diera la oportunidad de abrir un local, empezar a ver qué me hace falta, necesito más dinero, porque pues empezar en pandemia de repente fue pérdidas y no te puedes dar por vencido, ¿no? O sea, Y es si amas tu proyecto. guardar lo necesario para cuando abras y ya puedes rentar Exacto. y aguantar un periodo largo de tiempo, ¿no? De largo, claro. Por ejemplo, bueno, yo vengo de un padre que era empresario y siempre me dijo cuando yo me vine a Mérida, ten muy presente que el primer año no vas a ganar. Entonces, eso me quedó muy claro y eso también creo que a veces nos hace falta como emprendedores saberlo. Que si tú quieres poner un negocio, a veces lo más recomendable es ni siquiera soltar tu trabajo actual y empezar de poco a poco. En el momento que consideres que ya estás listo para soltar tu trabajo o tu fuente que tienes principal de ingresos, es cuando puedes decir, ahora sí ya me puedo aventurar, porque tristemente muchos emprendedores empiezan soltando su solvencia económica segura y empiezan el negocio y de entrada, pues obviamente no puedes ganarle porque tienes que ganarte a la gente, tienes que dar a conocer tu producto, tienes que hacer que la gente quiera seguirte comprando, porque muchas veces pues las personas no te conocen y cuando no te conocen, pues no saben qué te van a comprar. Más si vienes a otra ciudad. Exacto, más si eres de otro lugar, pues no saben si pueden confiar en ti y en tu producto. Y si tú realmente les vas a vender una experiencia agradable en tu negocio o quizá no quieran volver a entrar. Entonces, ese es el reto cuando inicias un negocio. Oye, pero cuéntame un poquito de esta reticencia de algunos yucatecos. No sé si, Reticencia. ¿cómo lo has observado? O sea, sí somos muy mamones, muy cerrados en el sentido de que a lo mejor nos cuesta trabajo ser convencidos de entrar a un negocio nuevo, a un concepto diferente. Pues fíjate que para mí sí ha sido un reto llegar al corazón de los yucatecos. La verdad es que mi concepto sí iba dirigido como para una zona turística. Por ese lado creo que he tenido la dicha de conectar muy bien con lo que yo había proyectado, que era el turismo extranjero y nacional. Sin embargo, ya estando en Mérida, me di cuenta que yo quería ganarme el corazón de los yucatecos y me di cuenta también, pues, que era un público muy selectivo, porque como te lo mencioné un poquito más atrás en la entrevista, son personas con muy arraigadas en sus costumbres. Entonces, de repente ver algo nuevo, no saben si les va a gustar. Y sobre todo algo que es foráneo, ¿no? Como que dicen, no sé, no sé cómo me va a tratar. Y sobre todo como chilangos, que ¿Cuál es tenemos el bastante tip así mala para, fama. para enamorar al yucateco? Pues creo que la amabilidad, el que ellos rompan con ese concepto que de repente se tiene
sobre todo de la gente de la Ciudad de México. Del antiforáneo, ¿no? Exacto, entonces me ha tocado que sí entran con a lo mejor un poco la resistencia de incluso entablar una conversación, pero creo que el respetar ese espacio de las personas y hacerlas sentir que pueden sentirse en confianza para agarrar juegos de mesa, la guitarra, estar en el celular prestándoles una red Wi-Fi, hace que ellos se relajen, entonces eso gusta, entonces creo que a mí me ha dado mucha dicha poder ya tener mucho más clientes de la región, porque tú sabes que, tú como yucateco lo sabes, que cuando un yucateco te acepta y te abraza, es una recomendación de boca en boca, y cuando ves cada vez más gente de Yucatán, Una vaya, vez que has ganado el corazón de un yucateco. ya te ganaste a todos. Sí, pero ha sido muy padre esa parte de mi experiencia como emprendedora, que nunca pensé llegar a un lugar donde me iba a retar a muchas cosas, ¿no? Vengo de una ciudad donde no tenemos tanto calor, no tenemos un clima de playa, entonces llegar a adaptarte a todo eso, a unas costumbres que también son bien distintas, A los mosquitos. a los mosquitos, incluso a la forma en la que haces una repostería por la humedad en la que hay en la región. Todo eso juega un factor muy importante. Pues para mí Mérida fue una resiliencia total y una construcción total de lo que yo traía en un concepto de negocio. La otra es, siendo de la Ciudad de México, la economía ya gira bastante rápido y tú abres un negocio y es sí o sí vendes y depende de tus ganas y no de del movimiento económico. En Mérida es distinto. En Mérida no solamente son las ganas de emprender, sino también la paciencia y la forma en la que te vas a ganar a tus clientes. Es un reto más fuerte. Si has percibido, eso es interesante, esa diferencia de contexto económico Sí, entre la totalmente. Ciudad de México y Mérida. Sí, mucho. Para mí Mérida sí creo que es un estado un poco más caro por la cuestión de los gastos. O sea, por ejemplo, aquí se necesita un aire acondicionado en los locales. Electricidad, porque a huevos tienes que tener Totalmente, ventilador. sí. Ventiladores, algo que en Ciudad de México, pues, Refri. no es tan, básico, ¿no? Bueno, refrigerador también ahí en la ciudad lo ocupamos, pero los climas no son tan indispensables como en Mérida. Entonces, han sido muchos retos, que no hubiera creído que cuando inicié mi proyecto no estaban en mi idea de lo que iba a pasar. Pero bueno, ya que inicias un proyecto, dices, ¿cómo no voy a poder? Y aquí Y estoy. eso es igual un punto, creo que para cualquier emprendedor, ¿cierto? Mm. El hecho de que, pues, tú tienes una idea y a lo mejor no tenías cierta información y la lanzas al mercado, a lo mejor tu producto mínimo viable, y luego obtienes cierta retroalimentación, entonces también está ese talento de adaptarte, ¿cierto? Pues más que talento, creo que es cuestión de estudiarle. Ujú. Y creo que soy una chica muy estudiosa. Me puse a estudiar, pues sí, obviamente, ¿qué están haciendo aquí las cafeterías? Cuando yo hice mi estudio de mercado para venir a vivir a Mérida, que fue hace como unos 8 o 9 años que conocí por primera vez Yucatán, eh, pues me di cuenta que no había tantas cafeterías. Y yo más que verlo como diciendo, no, quizá ahí no me conviene porque no hay tantos negocios de café, lo vi como una oportunidad de ser pionera en poner un negocio de cafetería, porque dije, solo tengo cinco personas con las que voy a competir, ¿no? Y eso para mí era padrísimo porque pues en Ciudad de México hay miles de cafeterías. Y por el clima también se presta más, ¿cierto? Exacto, pero No, es no, que nunca, más. pero sabes, nunca pensé justamente en Mérida, nunca pensé en el clima. Nunca me hice esa pregunta del Wow. ¿por qué solo hay 5 cafeterías? O sea, si regresamos a lo mejor y si prestabas atención más al clima, a lo mejor Quizá no hubiese venía, me hubiera ido a sido otro otra estado. opción. Wow, qué Exacto. interesante. Sin embargo, dije, ay, wow, eso es atractivo y fue que me vine a Mérida. Y ya estando aquí, dije, entiendo ahora
porque pues obviamente para mí fue todo muy, muy nuevo, ¿no? El darme cuenta que un alimento fuera del refrigerador, como bien lo dices, se descompone en poco tiempo. Entonces, todo eso al inicio, pues fue aprendizaje que no tenía y no Si traía. dejas el pastel afuera, se echa a Sí, perder. totalmente. Sí. Sí, o no sé, la leche o algún insumo, no sé, cosas como algún producto que probablemente en mi ciudad eso no pasaría, ¿no? Entonces aquí lo vine a aprender, no sé, el jitomate, por ejemplo, ¿no? Cosas que aquí, pues, los cuidados de la forma de elaboración de comida son muy distintos a los de Sí, aquí dejas una otro cosa clima. ahí en la intemperie y Sí, creo que a los 40 minutos ya no sí, sirve. sí, entonces fue un reto, pero pues ha sido muy enriquecedor ir conociendo todo, la cultura, las personas, las formas de preparar alimentos, bebidas, qué le gusta a la gente también. Escuchar a tu cliente siempre es lo más importante cuando tienes un negocio. Escuchar al cliente. Totalmente. Oye, y nos contabas que, bueno, estuviste vendiendo café por Marketplace. Ujú. ¿Y cómo fue el momento en el que ya decidiste, bueno, ya voy a abrir un local? Y pues estábamos en medio de la pandemia y aún así te atreviste. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues fíjate que yo estaba vendiendo café, me iba bien, pero en esa ocasión un amigo me pidió que le ayudara a una de sus clientas aquí en Mérida, justamente a diseñar como su menú para un emprendimiento de ella de comida vegana. Y cuando yo estuve haciendo es como esa ayuda a esta persona para checar sus menús y todo esto, sí me entró la nostalgia de decir, estoy ayudando a abrir su negocio a otra persona y mi sueño, ¿Y ¿qué yo qué? onda? Sí, porque ya estaba yo vendiendo el café, pero la cafetería, que era como mi principal idea cuando yo me vine a Yucatán, o sea, ahora sí que el empezar a vender el café embolsado en grano y molido no era la idea principal era la cafetería. Entonces empecé, digamos, distinto, ¿no? Saqué una variante del negocio de la cafetería, que es vender el café en grano, y empecé con eso. Entonces yo decía, no, no voy a abandonar mi sueño. Entonces, una persona con la que me llevo bastante bien de la Ciudad de México, lo platicamos y entre los dos decidimos, invertir para empezar a poner la cafetería. Y pues después él me dijo, este es tuyo, es tu negocio. Y le agradezco mucho porque fue como ese empujón de decir, vamos para adelante. Y así empecé. En toda esta experiencia del café, ¿cómo has observado? Bueno, decías que hace 8 años habían 5 cafeterías y hoy parece que es una tendencia en la ciudad, ¿no? ¿Cómo has observado ese cambio de cultura de café en Mérida? Es que es prácticamente están abriendo una cafetería por semana, yo Sí, creo. fíjate que es muy padre. Para mí siempre creo que cuando tienes negocios muy afines al tuyo, te reta. Y creo que es muy interesante porque somos un país cafetalero. Sin embargo, tenemos muy poca cultura del café. Entonces, el ver que cada vez se abren más cafeterías con conceptos más artesanales, creo que ayuda mucho a que también como mexicanos podamos tener más cultura en el consumo de un producto que nosotros también estamos vendiendo a otros países, ¿no? Como el café mexicano, sobre todo el café orgánico, que es de los principales distribuidores a nivel mundial. México es de los primeros países que distribuye café orgánico. Sin embargo, como mexicanos tenemos muy poco conocimiento sobre ese tema y sobre todo el saber consumir un buen café de grano, saber distinguir entre un tueste oscuro, un tueste medio, un tueste claro, el tipo de grano, robusta, arábica, son varias cosas que creo que es interesante. Por ejemplo, en Mérida he visto que no solamente están abriendo cafeterías con un concepto de solo bebidas, sino también ya tienen su propia tostadora,
venden también el café molido, entonces eso está padre, yo creo que eso también te reta y te va abriendo más ideas para darte cuenta que puedes seguir ampliando tu negocio en el café. Y creo que el sol sale para todos. Exacto, y cómo diferenciarse en este ambiente tan competido. Pues tú le tienes que poner la propia esencia a tu negocio. Si tú vas con el copiarle a lo que está haciendo tu competencia, creo que es donde te pierdes, porque si tú tienes un producto original o empiezas sí, es importante ver qué está vendiendo, qué están vendiendo los demás, pero justamente debe de ser como una forma de buscar un diferenciador más que el decir, ah, pues yo también lo voy a bajar de precio, ah, o yo también le voy a copiar. Y está bien que a lo mejor dices, al Pumpkin Spice lo está vendiendo una cafetería de mucho renombre y es difícil competir con ella. No, si te las ingenias y dices, yo voy a sacar mi propia receta. Vas, te compras el café, lo pruebas y tratas de saber los sabores y dices, saco mi propia receta. Y es prueba y error hasta que tú digas, este producto me gusta, lo das a catar entre tus amigos y sacas algo nuevo. Cuando tú le pones tu propia esencia a tus productos, eso te hace que sea un diferenciador muy importante, porque cuando hay originalidad en un producto, es difícil que alguien, sí hay competencia, pero es difícil que alguien te pueda igualar, porque son O tus sea, te propias inspiras ideas. en otras cosas que observas y haces tu Exacto, te inspiras, es la propio palabra. cóctel, ¿no? Exacto, te inspiras, pero no copias. Ok, Siento que es la clave. Ujú. inspirar. Y hay una historia interesante atrás del nombre Gato Gordo, no sé si le quieres contar. Y una historia interesante, sí. Los gatos como que siento que han estado siempre ligadas a mi vida. Un poco el apodo de infancia ha sido Gatos. Cuando empecé mi proyecto, pues con amigos yo estaba pensando en un nombre que fuera un nombre corto que enganchara con las personas y que no necesariamente me tenían que comprar, pero yo quería que se llevaran el nombre en la mente. O sea, Ujú. que si me compraban o no, supieran que Sería, existe Gato Gordo. Exacto. Entonces, pensando en un nombre como que fuera muy llamativo, em, hubo personas que me dijeron, es que tu concepto tiene que llevar algo con gato, ¿no? No lo hubiera porque te imaginado. gustan mucho los gatos. Exacto, entonces no lo hubiera imaginado, pero dije, bueno, y yo buscaba como cosas que me gustaban a mí y todo, pero no lograba encontrar como con esa palabra, ¿no? Entonces, para mí era importante que no fuera un nombre complicado, sino que fuera muy fácil de memorizar. Creo que de repente hubo una tendencia muy fuerte en gusto por los gatos y hubo alguien que me dijo, tengo una idea, ¿qué te parece Gato Gordo? Y no lo hubiera creído, en un momento me empecé a reír como loca y después le dije, Gato. eres un genio porque es justamente lo que yo estoy buscando, un nombre corto. Entonces, a muchos amigos que tengo en la Ciudad de México, bueno, era un grupo muy selecto de amigos a los que les dije, oye, si yo te digo que mi cafetería se va a llamar Gato Gordo Café, ¿qué idea te viene a la mente? Dibújamela en un cuaderno. Y fue como inició el proyecto del logo. Entonces todos fueron dibujando como un dibujo muy, muy sencillo. Y así fue como yo se lo mando al diseñador, que es quien hizo mi logo. Le mandé 3 o 4 gatos de amigos que había seleccionado y justamente la historia de Gato Gordo es que el gato gordo lo dibujó uno de mis sobrinos y con el diseñador ya al mandarme las propuestas, pues nos gustó ese, y entonces así, O sea, tu ya, sobrino dibujó el gato. totalmente, hay alma también ahí de la familia. Y está bueno este punto que es como que igual he escuchado de otros emprendedores, de impregnarle tu personalidad a tu proyecto, ¿no? Como para que tenga más alma. Sí, totalmente, el amor que tú le tienes a algo, yo creo que también se contagia entre las personas que quieres o en las personas que saben que vas a hacer algo. Entonces, creo que yo siempre he sido muy querendona con mis amigos y mi familia, y también fue el traerme una poco de esencia para que
pudiera estar presente en mi negocio. Entonces, como que esa colaboración fue entre muy divertida y muy padre, porque ahora que veo mi logo, digo, wow. Algo que también me hizo un comentario un amigo, y esto es como un poquito más como anécdota, cuando yo me vine a Mérida y le mostré el logo, y le dije, mira el logo, los colores, esto, ¿qué te parece? Me acuerdo que me dijo, ¿ya te diste cuenta? Estás muy conectada, estás en Mérida y Gato Gordo está en la misma posición que está Chacmol. Ah, sí, sí, cierto. Y yo tengo mi Chacmol, ¿por qué no? O sea, tengo mi Chacmol en honor a mi Gato Gordo, ¿no? Que dije, wow, qué padre, no lo había visto así y no lo había pensado así. Real nunca fue pensado con esa intención, pero fue muy bonito saber que Y me también habías contado esa también que parte. hay un tema con la luna, ¿no? O algo así. La luna. De ese logotipo. Que por... El logotipo y las decisiones como fue el venirme a Mérida, Ah, ok, las de tus decisiones. mis decisiones personales, Acordé. sí, yo creo que soy un poco esotérica, entonces, la luna ha sido Mística. siempre un poco mística, entonces la luna siempre ha sido como una parte importante en mi vida para tomar muchas decisiones, entre ellas fue el visitar Mérida y la inauguración de Gato Gordo Café se hizo un 18 de diciembre y fue luna llena, entonces para mí fue muy padre tomar eso como referencia. En el logo también la forma en la que está esta parte de aquí está como Sí, recostada en la luna. una luna creciente. Entonces, sí, la luna es algo que es como muy personal. A mí siempre me ha gustado mucho la luna y también la involucré dentro de mi negocio. Son la luna, los gatos. La En lo luna, los personal, gatos y lo hay alma. personal. Hay alma. Sí. ¿Y cómo ha sido hablando un poquito de marketing, cuáles han sido tus estrategias para dar a conocer el negocio, el lugar, los servicios que tú ofreces? ¿Cómo te has dado a conocer a la gente? No sé si has utilizado redes sociales o qué tipo de mecanismos has usado. Totalmente en esta era del negocio, si tú no utilizas una red social, pasas desapercibido. Entonces, para mí, las redes sociales que más han sido como clave para darme a conocer, como al inicio te lo dije, fue Marketplace. Después abrí Instagram, que ha sido también una red muy importante para mí ahora. Y también Google Maps. Google Google Maps Maps, para ese tipo de negocios, sí, sí. totalmente, porque justamente creo que mis clientes han sido tan hermosos de subir sus fotografías ellos mismos, de subir sus recomendaciones, y eso ha sido una parte muy, muy fundamental en poder darme a conocer Google Maps. Y bueno, Instagram, que ahora toda la gente que me conoce en Mérida, también le emociona mucho. Yo trato de conectar con mis clientes. Eso para mí eso es muy importante. Cuando tú Conexión. entras a Gato Gordo, es muy bonito no solamente venderles un café, sino también saber quién entró a mi cafetería. Y he tenido la fortuna de que me dan permiso de poder conectar desde extranjeros como locales, ¿no? Siempre les pregunto si son de Mérida o si, de qué lugar vienen. Y a veces el romper con el hielo de que solo están, a veces es que hay gente que a veces entra solos a la cafetería y no sé, a mí me causa como intriga. Así entré un día. Exacto, como tú, Gus. Pues quiero saber cuál es tu historia de repente y es, oye, vienes de visita, estás de vacaciones, vives por aquí. Y creo que a veces eso me ha ayudado mucho a conectar con las personas. Entonces, a veces cuando ya hay un poco más de confianza o veo que entran los chicos en grupo, los de la universidad, les pregunto, o a veces entran en familia, el papá, la mamá, los niños. Tengo juegos de mesa, entonces cuando veo que están jugando y los veo muy divertidos, es cuando agarro la oportunidad de decirles, ¿me permites tomarte una foto para mis redes sociales? Si ellos me dicen que sí, con ese permiso utilizo su fotografía y la puedo utilizar en mis redes sociales. Mis redes sociales creo que conectan mucho con esa parte, pues como que no tan comercial, sino que Humana. más humana, exactamente, porque a veces
veo clientes que ya entran como el, a ver, ¿a qué horas me pides una foto, no? Entonces eso es divertido también porque de repente igual les voy a pedir una foto y les emociona también de repente saber que van a estar en Instagram o en Facebook de mi red social. Y eso también te ayuda porque obviamente al etiquetar a una persona o que esa persona te empiece a seguir, hace que sus seguidores te empiecen a seguir. Ahora sí que creo que eh, todo lo que he hecho ha sido de una forma orgánica Ujú. y hasta ahora no me he visto con la necesidad de pagar quien lleve una red social, porque como tú lo sabes, los costos cuando eres un emprendedor sí son muy importantes. Sí, sí. Tienes que saber a qué le vas a invertir y a veces prefieres invertir en otras cosas que van a hacer avanzar tu negocio y habrá el momento en el que tú ya puedas profesionalmente contratar servicios, como en este caso alguien que pueda llevar tus redes sociales. Pero sí podría sugerirle a todos los emprendedores que no le teman a las redes sociales. Ahora en YouTube puedes conseguir un curso de cómo llevar tu Instagram, tu Facebook, tu Meta, Pues tu experiencia, sí, esta entrevista. o tu WhatsApp Business y es la forma en la que tú lo puedes hacer. Tiempo, requiere tiempo. Creo que todo emprendedor mm, tiene que tener muy claro que no trabajamos 8 horas como cuando somos empleados, sino que Eso. trabajas más de 12 horas, ¿no? O sea, y lo haces con mucho gusto. Sí, Ah, es verdad, eso es otro punto creo que importante. Es cierto que es, como decías al principio, se ha romantizado esto de emprendimiento y gente piensa que es para hacer más dinero. Que digo, sí puede ser, totalmente. Así pero uno de que empieza. puede ser, pero pues tú dices, te toma 3 años o tal vez más. Entonces sí, es un tema de que tienes que tener esa personalidad, ese estómago, ¿no? Sí, totalmente, porque obviamente yo siento que un negocio es como cuando tienes un hijo. No lo puedes ver caminar ni correr si no lo enseñas a gatear, ¿no? Y para que tú puedas llegar a ver sus avances, pues es poco a poco. Le tienes que ir invirtiendo. Entonces, un negocio es lo mismo, o sea, tienes que ir paso a paso y hasta donde tú lo quieras ver crecer. Ujú. Creo que cuando tú dices, hasta aquí yo estoy satisfecho con su crecimiento de mi negocio, creo que es cuando empiezas realmente a generar dinero para ti y empezar a ganar de tu negocio. Mientras tanto, siempre, si tú le vas viendo y puedo hacer esto y puedo hacerlo, Reinvertir. siempre estás reinvirtiendo y lo haces con mucho gusto porque dices, prefiero no comprarme X cosa personal y invertir en esto que creo que le va muy bien a mi negocio. Pero a la larga, creo que eso va a generarte mucho más ganancia a que si tú solamente te limitas a cierto punto en tu negocio. Oye, algo específicamente que te haya funcionado en Google Maps, porque creo que es importante para, sobre todo negocios que tienen una ubicación específica, que es un servicio que tienes que acudir al negocio, sí es como trascendente estar ahí, ¿no? Totalmente, es muy importante desde el inicio, ya que tienes tu negocio, tener también abierto tu Google Maps con pedirle a todos tus amigos que aunque no hayan ido a tu negocio, te pongan una buena calificación, que suban fotos que a lo mejor tomaste tú para que ellos la recompartan y se empiece a ver un movimiento en tu página de Google Maps. Y después a cada cliente que entra a tu cafetería o a tu negocio, invitarlos a que dejen sus reseñas si es que les agradó tu servicio. Por eso es muy importante tener mucho cuidado con el servicio que le hace al cliente, porque también puede ser un arma de dos filos una red social. Puedes tener una muy buena reseña o una muy mala reseña. Y hoy por hoy, las reseñas en una red social son muy importantes para un negocio. Es la forma en la que la gente se va a querer acercar o te va a evitar. Entonces, cuando inicias, siempre es importante que le digas a tu cliente que deje su opinión, que si tiene fotos te dé también la oportunidad de compartirlas, ya sea por Instagram, Google Maps o Facebook. Y también, ya que tú tienes la imagen, poderla recompartir en las demás redes sociales que tienes para que vayas creando como ese tráfico de recomendaciones.
Y también tú estar alimentando con las fotos de tus fotos más actualizadas, eso también te va a ayudar. Entre más movimiento le generes a tu página de Google Maps, es como vas a poder ir conectando más con más personas. Excelente. ¿Y qué otros retos cotidianos te has encontrado en tu devenir de emprendimiento? Sobre todo últimamente, que ya estás un poco más establecida, ¿qué es lo que has encontrado que es como un obstáculo o que ha sido complicado tal vez sobrellevar? Pues yo creo que en Mérida el reto más fuerte siempre ha sido la temporada de calor, El calor, porque no solamente se vacía de turismo, sino también la gente local de repente le cuesta trabajo, nos cuesta trabajo salir en época de calor, ¿no? Justamente prefieres estar en tu casa y no salir a caminar. Entonces tienes que ver la forma en hacerlos venir, porque es creo que un reto caminar en Mérida con calor. Fuera de eso, creo que también, ¿qué otro reto podría decirte? Pues creo que es ese, el clima juega un factor el clima importante. es Sí, retador en es muy Yucatán. retador en época de calor, sobre todo mayo, pero creo que reto siempre va a haber en un negocio, siempre vas a encontrar eh, un reto, ¿no? Siempre algo te va a llevar a cambiarle el lado, ¿no? También el clima te va a jugar un factor para de repente cierto producto se te va a estancar y tienes que ver la forma, entonces empezar a hacer que todos tus insumos empiecen a girar hablando del tema de alimentos, ¿no? Ese es el reto, yo creo. Saberte sostener en estas temporadas tan bajas es no perder la calma y sacar adelante todo lo que tienes de gasto, sobre todo en los demás meses. Cuando tú tienes una temporada alta no te preocupan, pero cuando es temporada baja tienes que saberte administrar. Creo que también ese sería un reto, administrarte Eso. en esas partes donde tienes que saber aguantar para pasar esa temporada y entonces otra vez repuntar en las altas. Y en general, ¿qué claves has observado desde la parte de administración de un negocio? ¿Qué implica no solamente el temporada baja o los meses bajos, sino en general cómo has observado tu experiencia? ¿Qué conocimientos tiene que tener un emprendedor que tal vez tenga un negocio similar o que pueda aprender de tu experiencia? En mi experiencia, creo que debe de quedarte muy claro que cuando tienes un negocio, no todo el dinero que entra te lo puedes gastar y es tuyo y es ganancia, porque muchas veces pensamos que empezamos un negocio y, ay, hoy nos fue bien y no lo gastamos. Entonces te estás gastando más de tu inversión. Estás Entonces, gastando tu futuro, ¿no? exacto, entonces te tiene que quedar muy claro que cuando tienes un negocio, te tienes que poner un sueldo y ese sueldo es el que te tiene que alcanzar para tus gastos personales, pero todo lo demás te va a tener que servir para reinvertir en el negocio y también para hacerlo crecer. Entonces, debes de ser muy disciplinado con todo lo que estás gastando en tu negocio. No puedes hacer gastos de más. Tienes que controlar bastante lo que estás ocupando y para qué lo estás ocupando. Al igual, todos los insumos tienen que estar bastante medidos para que tú no gastes de más y no malgastes también tus inversiones. Y hay algo muy interesante que ocurre con el negocio de las cafeterías, los restaurantes, que es los picos de demanda y que, como tú dices, no hay meses y horas, inclusive hasta dentro de un día, en donde pues no hay absolutamente nada. Y luego hay otras horas, momentos y temporadas en donde estás como loco, ¿no? Sí. Y qué tips o cómo has visto esa operación, sobre todo cuando están esos vaivenes de tiempo, de horas, de temporadas. Pues mira, en cuestión de atención, pues te tienes que mentalizar a que va a haber momentos en los que puedes platicar con tus clientes y a veces solamente tienes que ser muy amable y darle una sonrisa porque no puedes platicar con él. Entonces, hay momentos en donde cuenta el tiempo en el que tú estás entregando un producto, porque hay quienes te lo piden para llevar, hay quienes si vienen con un bebé llevan prisa también en consumir.
porque el bebé pues se pone inquieto o hay quienes tienen todo el tiempo de esperarte. Pues tienes que saber leer también a tus clientes y sobre todo concentrarte mucho en que tienes que sacar la producción. Cuando no tienes una temporada así, pues es cuando puedes aprovechar para conectar más con la gente, sentarte a platicar con ellos y hacer otras cosas, ¿no? Pero creo que siempre saberte coordinar, sobre todo cuando son preparación de alimentos, también tienes que tener ya como que tus manuales muy estandarizados para decir la preparación de tal producto lleva esto y esto, entonces no tienes que estar perdiendo tiempo en Si es de cuando elaborarlo. estás camote, o sea, Exacto, es sí. como paso uno, paso dos, paso tres y ejecución, ¿no? Y Estás como exactamente, piloto automático. piloto automático totalmente, Ok. pero siempre con una sonrisa para que tu cliente sepa que no estás enojado ni estresado y que siempre eres amable, solo estás ocupado. Y ese es Ujú, otro punto, ¿no? La atención al cliente, ¿no? claro. Que es conectar, prestar atención. ¿Qué consejo podríamos comentarle a alguien que quiere atender mejor a sus clientes? Alguien que quiera atender, siempre hay que escuchar al cliente y a veces también tocan no tomarte nada personal. En experiencia, a mí me ha tocado que a veces entran los clientes y podrían parecer que entran en En plan, una actitud grosera. Sin embargo, a mí algo que me ha servido no solo en este negocio, sino en todos los trabajos que yo he tenido, ha sido saber que a veces las personas están molestas, pero no es contigo, o sea, o no quieren ser groseras contigo, solo traen algo ahí. Me pasó con una clienta que en algún momento entró en una forma un tanto grosera cuando se dirigió a mí y no le contesté nada, ni tampoco fui ni grosera ni molesta con ella, pero después de que se tomó su café, se soltó a llorar y me pidió disculpas porque justo le acababan de dar una noticia de una enfermedad que ella tenía wow. y para mí fue muy impactante y yo le dije, no se preocupe, yo la entiendo. Y me puse a platicar con ella. Entonces, para mí me quedó muy claro que a veces también si tienes personal le tienes que hacer entender que cuando un cliente es grosero, no es grosero contigo, sino es grosero porque trae algo él y dejarle esa responsabilidad a la persona con su enojo, ¿no? Y siempre tener No en tomarlo cuenta. personal. Exacto, que tú tienes que ser amable y si la persona no lo quiere ver así, no es tu responsabilidad, pero Sí, nunca terminar así como saliendo de tus cabales, ¿no? exacto. Eso, saber tener temple para manejar las Claro. quejas o estas malas reseñas en redes, ¿no? Sí, hasta si te vienen a reclamar algo, ¿no? De, oye, ¿por qué me entregaste mal hasta para eso tienes que saber no perder el control para poder sacar adelante ese problema en tu negocio. Ok, ¿y cómo observas la cafetería? ¿Cuál es tu proyecto de crecimiento? ¿Qué es lo que pretendes hacer de aquí, digamos, a un futuro cercano? A un futuro cercano, fíjate que mi negocio es muy joven. Como yo te lo comentaba, creo que tiene muchísimo potencial para poder seguir abriendo caminos en el negocio del café. Eh, a corto plazo yo estoy buscando trabajar con artistas y artesanos locales. De hecho, en la cafetería hay espacio para pequeños emprendedores, ¿no? Porque como emprendedora para mí esa parte de abrirles la oportunidad, que en algún momento a mí me la abrieron, ¿no? Cuando yo empecé vendiendo café a domicilio, tuve la oportunidad de tener mi café en ciertos puntos de venta en la ciudad que me dieron la oportunidad y eso de verdad que ayuda mucho cuando emprendes. Entonces, ahorita a mí me interesa conectar con más artesanos o con artistas, porque también tengo un área que es dedicada a artistas locales, como pintores, como personas que hacen arte. Que pueden exponer aquí su Exactamente, mi cafetería tiene un área de galería donde exponemos pinturas y también tiene un área de productos que son artesanales, ¿no? Como una marca yucateca que es
una bebida que se llama kombucha, que es Kombucha. kombucha, que es una bebida elaborada a base de un fermento de té y es una bebida muy sana. También busco hacer conexión con emprendedores o con talleristas o artistas que vayan de acuerdo a mi concepto, ¿no? Mi concepto es una cafetería orgánica o canales de YouTube como el tuyo, que tienen mucha alma y tienen mucha parte humana, porque de alguna forma es como colaborar con el demás público de emprendimiento, ¿no? Que muchas veces cuando ya platicas con un empresario de alto gramaje, pues te sientes muy chiquito y a veces hablar entre emprendedores creo que es muy enriquecedor porque podemos compartir nuestra experiencia desde nuestros errores y nuestros aciertos, ¿no? Y hay como un poquito más de confianza de, oye, a mí también me pasó y eso, ¿no? Entonces, para mí Un ha espacio sido, seguro para compartir. exacto, un espacio seguro para compartir. Y es un dar, eh, como un ganar-ganar, ¿no? Es darles a ganar a ellos, pero también de alguna forma tú también ganas, ¿no? Entonces, yo creo que si tú te agarras de la mano de otros, es más fácil escalar que hacerlo tú solo. Entonces, a veces también creo que a corto plazo, eso es una parte importante para mí, ofrecer mi cafetería para tener talleres, para tener algún concepto como hace poco tuve con un chico que es cliente de la cafetería, hicimos un evento con vinilos y estamos planeando hacerlo a futuro en la cafetería como un evento que también sea un poco recurrente para los demás, que personas que les gusta los vinilos, pero también les gusta tomar café, no necesariamente ir a un bar, sino tener una experiencia de escuchar música en una cafetería. Entonces estamos ahí haciendo planes, es creo que a corto plazo. A largo plazo, pues me gustaría que mi marca creciera mucho y abrir más sucursales. Esa es la tirada. Entonces, como te decía, un emprendimiento va a dejar de serlo hasta que tú quieras que deje de crecer. ¿Cómo le explicarías cómo es la cultura de negocios o si es recomendable o qué tips le podríamos dar a alguien tal vez de la Ciudad de México o a algún foráneo que quiera venir a emprender a Yucatán o inclusive tal vez hasta extranjero, no sabemos, ¿no? El español es muy poderoso y las redes también, a lo mejor por ahí nos ven hasta en Timbuktu. Entonces, Ojalá. ¿qué le podríamos explicar de cómo es hacer negocios en Yucatán, en Mérida? ¿Vale la pena, no? ¿Se puede hacer negocio? ¿Cómo lo has visto? Se puede hacer negocio siempre y cuando llegues con la humildad de llegar a aprender, porque era como yo te lo comentaba, no puedes llegar con tu chip del lugar de donde tú vienes, donde el comercio se mueve de una forma distinta. Y claro que puedes llegar a Mérida a hacer un negocio, pero con esa humildad de aprender cómo se mueve un negocio y cómo se mueven de acuerdo a sus tradiciones del estado a donde tú llegues, sea Yucatán o cualquier estado, y sobre todo respetar. Creo que cuando tú respetas, eso te va a abrir muchas puertas, porque a veces el error es pensar que tú traes toda la expertise y vas a llegar y mostrar y enseñar. Y eso creo que te cierra muchas puertas. Entonces, en cualquier lugar que tú vayas, incluso a otro país, tienes que llegar primero a aprender y de a escuchar y observar y sobre eso empezar poco a poco para que O puedas sea, respetar y observar la cultura local y totalmente. el clima. El clima, el clima, sí, juega un factor importante. Creo que serían los tips que yo daría para Eh, las personas que vienen de otros lugares a querer emprender en Mérida, que es una tierra hermosa. Wendy, ha sido una plática muy interesante. Muchas gracias Muchas por gracias. compartir un poco tu experiencia. Sé que será de mucho valor para las personas que nos escuchan. Pues no sé con qué quieres cerrar, qué último consejo quieres darle al público empresarial, público emprendedor, o simplemente los curiosos que nos están escuchando. ¿Con qué quieres dejarles? Pues a mí me gustaría como decirles que siempre y cuando tengan una idea, no dejen que nada interfiera en llevarla a cabo, ¿no? Porque creo que cuando tú empiezas un sueño, que es un negocio, a veces te vas a topar con muchas formas que te van a decir, no lo hagas, incluso la familia, ¿no? Pero si tú tienes mucha fe en tu sueño, en tu emprendimiento, pues
es hacer oídos sordos y darle para adelante. Y no romantizar el emprender, sino que Completamente. ser muy realistas, que es un camino donde, como todo, vas a tener que forjarlo y poner cimiento a cimiento para poder llegar a ver algo materializado y no perder la paciencia, ¿no? Sino ser muy perseverante. Es lo que yo recomendaría a todos los que quieran emprender. Pues muchas gracias. No sé si quieres comentar tus Gracias a redes ti, Gus. sociales. Sí, pues, ¿Dónde encontramos la cafetería? sí. ¿Quieres vender algo? Adelante. Ah, les invito a que consuman mi café. Es café orgánico del estado de Chiapas, Gato Gordo Café, que es mi marca, como lo estuvimos platicando en la entrevista. Y pueden seguirme en las redes sociales como Gato Gordo Café. Estoy en Instagram, Facebook y también Google Maps. Y me encuentro en la calle 63 por 68, número 544. Contamos con área climatizada para que puedas venir a trabajar con tu computadora. Tengo juegos de mesa donde puedes jugar algo mientras estás tomando tu café, solo con tus amigos, con la gente que entra a la cafetería, puedes hacer nuevas amistades, nuevas conexiones. O tengo estacionamiento, que entras por la calle Muy 68 importante en el centro. y exactamente, pues ven a pasártela bien, ven a conocer a Wendy, a Gato Gordo Café. Me va a dar mucho gusto hacer más amigos en Mérida y son bienvenidos. Excelente, pues A muchas todos gracias. los amantes de los gatos. Sobre todo, y también hay muy buenos libros, de hecho, también. Hay muy buenos También había libros. unos buenas horas leyendo algo por aquí. Sí, y también hay pinturas de gatos que están a la venta. Yo pinto los gatos. Como te decía, es parte de mi hobby que estoy llevando a cabo y es parte de la mano de mi Del proyecto. alma. Es el alma de Gato Gordo. Pues muchas gracias, Wendy. Gracias a ti, Gus, un gusto. Se nos hizo la entrevista. Si tú llegaste hasta aquí, pues muchas gracias por el regalo de tu atención. Recuerda suscribirte al canal ahora, es un buen momento para hacerlo. Comenta, comparte la transmisión y quédate atento a las redes de El Encuentro con Gustavo Herrera para un próximo episodio sumamente interesante. Gracias y hasta la próxima. Gracias, gracias, Gus.